16 minutos, 9 y 6 minutos en Canarias. Continuamos. El tema de hoy, el que les proponemos hoy domingo a esta hora, tiene como protagonista dos nombres, Mario y Alejandro. Mario acaba de nacer y Alejandro ayer cumplió 25 años. ¿Qué tienen en común estos dos nombres, estas dos personas? Pues que los dos llegaron desde el frío. Mario es el primer bebé nacido en España, pues al libre, fruto de un embrión congelado implantado en su madre, que había pasado un cáncer. Y Alejandro fue el pionero, el primer embrión congelado implantado en el útero de su madre y que salió adelante. El caso, para situarnos, nos lo recuerda Toñi Fernández. 2 kilos, 300 gramos de vida, la primera que venía del frío más extremo, una técnica que despertó en su día, hace 25 años, los recelos de las futuras mamás. Ay, yo no quiero eso, Dios mío. ¿Cómo le van a poner eso a mi hijo? Mi niño, ahí congeladito y todas estas cosas. Ni hablar, yo eso no. Hacía solo 9 años que había nacido Luis, la primera niña probeta, y su británica madre concebía aquello más como un milagro que como un enorme avance científico experimentado en su cuerpo. De ahí que a Pedro Caballero, uno de los pioneros de la reproducción asistida y que ha logrado el nacimiento de unos 6.000 niños, todas estas reacciones no le causarán la menor extrañeza. Si hubo un tiempo en que no había ni frigoríficos en casa, ¿cómo va a pensar en congelar los ovocitos? Es absolutamente estratosférico pensar que esta situación se puede dar en sí. Pero se da. Y uno está muy contento de que luego salga el niño que salgan corriendo y que te diga a la señora por el Corte Inglés o donde sea: mira, tu otro padre. 25 años más tarde, las técnicas de congelación han mejorado tanto que la tasa de embarazo desde hace 2-3 años es prácticamente igual que la de la transferencia del embrión en fresco, sin pasar por nitrógeno líquido. En este último cuarto de siglo, también las parejas que buscan niños apoyándose en la ciencia han cambiado, pero dicen que a peor. Si te fijas en las consultas de reproducción asistida, la gente no viene a quedarse embarazada, viene a hacerse una ICSI. Bueno, ¿y usted cómo sabe que se tiene que hacer? No, es que yo es lo que quiero. Es como si estuviera en un supermercado donde pues póngame cuarto y mitad de ICSI y medio de fecundación in vitro y 10 céntimos de donación de ovocitos. Aunque no reconozcan esa ICSI, sí recordarán su imagen, es esa inyección de espermatozoides directa al óvulo. El caso es que a los médicos de la fertilidad les gustaría que sus pacientes vinieran con menos sabiduría popular y con más ganas de dejarse tratar, porque de hecho, en estos tratamientos congelados, según vaticina el doctor Caballero, va el futuro de la fertilidad. En algunos centros se está pensando la posibilidad de conseguir mayor cantidad de ovocitos y luego, en vez de transferirlos, congelarlos. Esto que le estoy contando es un cuento precioso para después, para mañana o pasado. Seguramente mañana o pasado, pero que cuando se empieza a hablar hoy es porque unas razones de peso hay más que suficientes para poder conseguirlo. Razones como esa han permitido que desde el nacimiento de la primera niña probeta, 5 millones de niños hayan venido al mundo gracias a técnicas de reproducción asistida. Y España, en esta carrera de ciencia y vida, está, esta vez sí, entre los líderes mundiales. Estamos a veces un poco mal vistos porque no se creen los resultados que tenemos. De media de resultados de embarazo, estamos de los países con mejores resultados de embarazo. Esas tasas dicen que 3 de cada 100 niños que nacen en este país lo hacen gracias a estas técnicas. La ciencia, las técnicas científicas que a veces consiguen auténticos milagros. Como milagro debe ser para Vanessa escuchar el llanto de Mario, cuidar de Mario, tenerlo en sus brazos, haberlo sentido en su tripa. Vanessa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se porta? Bien, ahora tomando su biberón. ¿Está comiendo ahora? Sí, ahora con el bibe. Mario tiene 1 mes y 10 días, ¿no? Sí. Y todo bien. Tú, me imagino que con todo lo que te pasó cuando te diagnostican cáncer y demás, lo primero que pensaste es que quizá te quedabas sin ser madre, ¿no? Biológica. Por supuesto, era lo primero que pensé. Que no podía ser, que no me iba a quedar sin ser madre. Que es lo que más deseaba en la vida. Cuando te comentaron la posibilidad de someterte a este tratamiento, imagino que no te lo pensaste ni... Nada, no. Para nada. Para nada. No me lo pensé. En el primer momento dije que sí. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron que había funcionado y que el embrión se había implantado? Una alegría inmensa. Que se había adelante, o sea, que me había quedado embarazada y que tenía 2 embriones, en el cual solo salió uno adelante. ¿Y cuántos te quedan congelados? Me quedan 2 embriones y 6 óvulos. ¿Y estás pensando en dar hermanitos a Mario? En un futuro, sí. Sí. ¿Te ha ido también la experiencia que te planteas aumentar la familia?
Por supuesto, sí, sí. A ver, mi sueño lo he cumplido, pero el día de mañana intentaré darle un hermanito a Mario. ¿Y le vas a explicar la historia a Mario? Es una historia bonita para contarle. Sí, cuando sea mayor, él lo sabrá, tengo todo guardado, todo para que Mario el día de mañana vea cómo su madre consiguió tenerlo en el vientre. Y cómo la ciencia ha hecho posible que lo que hubiese sido en otro momento un milagro, sea ahora algo que estamos escuchando ahí, que está protestando. Vanessa, creo que Mario tiene razón, porque te estamos molestando en un momento crucial para él, que es que le estás dando de comer y a nadie le molesta, a nadie le gusta que lo molesten cuando come. O sea que encima tu hijo tiene un buen criterio. Te dejamos que lo cuides, Vanessa, disfrútalo muchísimo. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti por atendernos, incluso en este momento que estabas dándole biberón a tu pequeño. Un abrazo. Vale, gracias. A ti. Adiós. Doctora Marta de Besa, buenos días. Hola, buenos días. Yo no sé si usted ya está acostumbrada o escuchar llorar a Mario, verlo, tocarlo, le sigue pareciendo un milagro. Bueno, sigue pareciendo un milagro. Lo que sí que es cierto es que está habiendo un incremento en la demanda de realizar técnicas de preservación de la fertilidad, o sea que cada vez tenemos más casos como el de Vanessa, pero cuando lo oyes y cuando lo ves, pues no deja de ser, no dejas de pensar que efectivamente es un milagro. Marta de Besa es ginecóloga en el Instituto de Sheus, es responsable del programa de preservación de la fertilidad que hace posible, bueno, pues que personas que o tengan problemas o sufran algún tipo de enfermedad que les inhabilite o les reduzca las posibilidades para ser padres puedan someterse a tratamientos. ¿En qué consisten estos tratamientos concretamente? Tenemos varias estrategias de preservación de fertilidad. Por un lado, como fue el caso de Vanessa, es realizar una cirugía conservadora de los órganos reproductivos, como fue pues conservarle el útero a Vanessa. Y luego tenemos las estrategias de criopreservación. Se pueden criopreservar ovocitos, embriones o tejido ovárico. En el caso de Vanessa, la estrategia fue criopreservar ovocitos o óvulos porque tejido ovárico, como el tumor afectaba el ovario, no era el proceder más seguro. La tendencia actual, además, es a criopreservar más ovocitos que embriones, porque el ovocito es de la paciente y el embrión es de la pareja. Con lo cual consigue ese sueño que veía postergado o veía casi imposibilitado por una enfermedad. Es una manera, además de no estar doblemente castigado. Eso es abrirles una puerta. Estas técnicas no garantizan nada, pero dejan la puerta abierta para poder cumplir el deseo genésico de la paciente. Es muy importante que cuando se hace el diagnóstico de un proceso oncológico, en ese momento se informe a las pacientes de que, si es posible, si se trata de un tumor que lo permite, que existen estrategias de preservar la fertilidad, que se derive de forma rápida y eficaz al especialista de reproducción y así pues cumplir bien los timings, que eso también es muy importante. Pues Marta de Besa, también le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Nos acompaña desde Radio Barcelona la doctora Marisa López Teijón, es jefa de reproducción asistida del Instituto Marqués. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Hablábamos de embriones congelados y precisamente desde el Instituto Marqués están fomentando el reflexionar qué se hace con esos embriones. Nos comentaba Vanessa que ella está planteándose tener más hijos, por lo que destinará esos embriones que tiene congelados a volver a ser madre, pero hay gente que tiene embriones congelados. ¿Y qué pasa, Marisa? Mira, imaginémonos que Vanessa, en vez de tener 2 embriones congelados, tuviera 10. Entonces, cuando quisiera tener otro hijo, tuviera otro, incluso un tercero, y aún así quedaran 6 embriones. ¿Qué posibilidades tiene qué hacer con ellos? Pongamos que ya no quiere tener más hijos, entonces le quedan, según la ley española, que es la más liberal que existe, porque permite todas las opciones. Podría decir, destruirlos, ay no, qué pena. Donarlos para investigación, ay, a ver qué van a hacer con ellos. Claro. Donarlos a otras parejas, ay, qué miedo que se encuentren entre hermanos. Entonces empezaría a recibir del centro cada 2 años unos papeles de renovación del deseo, del destino que quiere darles, y
en la mayor parte de los casos nos encontramos con que no contestan. No contestan no por dejadez ni por desidia, sino que no contestan porque les supone les remueve las emociones tanto que a pesar de tener todas las opciones no se deciden por ninguna. No saben qué hacer, claro. Y entonces con frecuencia no contestan, y muchos de ellos, cuando les decimos ¿por qué no nos dices nada?, dicen, bueno, yo confío en vosotros para tener una familia y confío en vosotros para que decidáis lo que queráis hacer con ellos, porque pasan a ser custodia del centro, el centro se convierte en responsable legal, y dicen, a poder ser, no nos digáis lo que vais a hacer. Entonces nosotros en el año 2004, nuestro centro, a mí personalmente me pareció que no había derecho el que tuviéramos que ser los propios responsables de los centros los que teníamos que decidir esto. Pensamos que era algo social, que todo lo que hacemos es ayudar a la sociedad, que hacemos lo que nos pide la sociedad y que participaran en esta decisión. Entonces, desde ese momento se creó el primer programa de adopción de embriones del mundo, y al día de hoy han nacido casi 600 niños. De embriones congelados de otras parejas. Adoptados. Abandonados. Ajá. Abandonados. Han nacido en 28 países distintos. Y mira, por ejemplo, en Estados Unidos, con lo grande que es, solo han nacido 150. Y solo de uno de los centros de España, que bueno, somos los que más porque hemos sido los pioneros y porque tenemos muchas parejas que vienen a la donación de óvulos al ser un centro de referencia, y entonces esos embriones son donables, porque lo que no puedes es donar para adopción embriones que no cumplan todos los requisitos, como si los progenitores fueran donantes de semen y de óvulos. Y estuvimos hablando de esto de la congelación, un caso curioso, que tenemos el récord Guinness de que naciera ningún niño, que llevaba casi 14 años congelado. ¿Cómo un embrión 14 años congelado? Sí, fue adoptado y ha nacido. Sí, mira, está publicado en el RBM Online ya de hace un tiempo. Eran unos gemelos de Valencia que no quisieron, los padres les dejaron de contestar, y nació otro niño, pues 15 años después. Se descongeló casi a los 14 y nació a los 15. Parece como y ciencia nunca ficción. Conocer a sus hermanos, claro. Y creemos que no hay límite para la vida humana en estado de no conocer a sus hermanos estado de congelación. Y pertenece a otra generación que sus hermanos, completamente diferente, 15 años de diferencia. Sí. Déjame Marisa, que salude a Xavier Vendrell, nos acompaña desde Radio Valencia, es responsable de la Unidad Genética Reproductiva de Sistemas Genómicos de Valencia, porque esta ha sido una semana importante también en el campo de la medicina y especialmente la reproducción asistida. Hemos sabido también que hace unos meses nació por primera vez en España un niño libre de una enfermedad genética conocida como el ictus de base genética. Xavier Vendrell, doctor Vendrell, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Realmente es asombroso que de todo esto que estamos hablando, gracias a los avances científicos, pueda alguien que está predestinado a sufrir una enfermedad genética como es la enfermedad que tenía este niño, o que podía tener, CADASIL, ¿no? La enfermedad de CADASIL, sí, es una neuropatía cerebral, afecta al sistema circulatorio, y bueno, el CADASIL es un acrónimo, es unas siglas de un nombre muy largo, que es la arteriopatía cerebral autosómica dominante con infarto subcortical y leucoencefalopatía. Todo ese nombre se consigue un acrónimo que es el CADASIL. Sí, es una enfermedad hereditaria y bueno, que afecta sobre todo a aparición de ictus sucesivos, migrañas agresivas y al final una demencia que acaba con la vida del paciente. Y doctor Vendrell, ¿cómo se hace? Cuando se habla de manipulación genética preimplantacional, supone que se interviene al embrioncito, no sé, es que cuesta imaginarlo y siento el lenguaje así tan cotidiano, pero es eso lo que nos viene a la mente a todos. En sentido estricto no manipulamos a la genética del embrión, lo único que hacemos es un diagnóstico. Lo que pasa es que es un diagnóstico muy precoz, es un diagnóstico en fases previas a la implantación, es decir, cuando tenemos los embriones en el laboratorio de fecundación in vitro, y lo que hacemos es biopsiar el embrión, obtener una única célula del embrión. El resto del embrión continúa en cultivo en el laboratorio de fecundación in vitro, y nosotros trabajamos con la célula, con una sola célula. Y la dificultad de estas técnicas radica fundamentalmente en esto, en que trabajamos con la mínima cantidad posible de ADN que podemos obtener, que son las 2 copias de ADN que tenemos en una célula humana. Y a partir de ahí hacemos una serie de estudios genéticos de la enfermedad en cuestión, la que corresponda en cada caso, y lo que nos permite es identificar qué embrión es el sano, cuál es el afecto,
y ya informamos a la clínica de reproducción asistida cuál es el embrión que tiene que transferir al útero para conseguir un hijo sano. Ese sería el proceso. ¿Y esto es aplicable a todas las enfermedades genéticas, esta técnica? Aquí la aplicabilidad de la técnica la marca la norma, la legislación. Como decía la doctora López Teijón, hay una ley, la 14/2006 de reproducción humana asistida, que nos dice cuáles son aquellas enfermedades. Y la base son enfermedades genéticas, que sean graves, que aparezcan pronto, que sean de aparición precoz y que no haya un tratamiento curativo postnatal. Aquellas enfermedades que cumplan estos criterios las podemos hacer de forma, podremos decir, automática. Podemos estudiar a la pareja, programar la fecundación in vitro y hacer la selección genética. El resto de enfermedades genéticas que no cumplan estos criterios se pueden también estudiar, pero tenemos que pedir una autorización expresa a una comisión, que es la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que depende del Ministerio de Sanidad en estos momentos y que evalúa caso a caso la aplicación de las técnicas. Yo no sé si podéis hablar los dos cuando queráis, yo planteo los temas. Se hablaba que se recortaría, Marisa, del catálogo general de prestaciones de la Seguridad Social, el tema de la reproducción asistida. Yo no sé si a veces se frivoliza un poco con este tema. No se cree, se pone a la... No lo he oído, No lo he oído. Lo primero, felicitar a la doctora de Besa y al doctor Xavi Vendrell, porque son unos compañeros estupendos, sí. Y esta semana la verdad es que están que se salen. Es increíble. Yo no lo he oído eso. Según la Organización Mundial de la Salud, la esterilidad es una enfermedad y tener un hijo no es un capricho. Tenemos que pensar que estamos en el país del mundo con el índice de natalidad más bajo del mundo. Tenemos más récords. Somos el país del mundo donde se tiene el primer hijo más tarde. Y todo esto, si quitamos a las personas inmigrantes, ya sería de alarma social. Entonces, quizás sea muy duro lo que voy a decir, porque... soy médico, soy persona, pero también soy especialista en reproducción asistida. Lo que nos cuesta cada mes tratamientos para curar y para prevenir enfermedades graves es importantísimo, pero también a alguien que quiere tener un hijo le tenemos que dar todas las posibilidades. Si ya después no le ayudamos mucho, porque si no tenemos más hijos es porque es muy difícil, y esto ya lo digo como madre, el cuidarlos cuando son pequeños, no podemos el tampoco ayudarles económicamente y con medios. Es una pena que tenga que esto reservarse para personas con más medios económicos. Es realmente triste e injusto. Porque, por ejemplo, antes hablabas de la conservación de los embriones y demás. ¿Esto se paga? ¿Las parejas que se someten se pagan y se paga por conservarlos? En la Seguridad Social no, en medicina privada. En la Seguridad Social lo pagamos todos. En medicina privada lo pagan los pacientes. Es un coste mínimo. ¿Cuánto, por ejemplo? Pues varía según cada centro. Cada centro es distinto, pero unos 200 euros anuales. Que no cubre todos los gastos de mantenimiento, no solo a nivel técnico y de personal sanitario, sino también de los sistemas de seguridad. No puede pasar nada con estos tanques que mantienen a los embriones. ¿Ha habido un cambio de mentalidad referente a la reproducción asistida? O, por ejemplo, doctor, me imagino que las familias que están amenazadas por una enfermedad genética, que saben que es algo que les viene de herencia, reciben estas informaciones con auténtica, como agua de mayo, ¿no? Con auténtica esperanza y alegría, pero la mentalidad de la sociedad ha cambiado tanto que, como decía el doctor del reportaje, a veces más vale que vinieran con la actitud de someterse al tratamiento y no con tantísima información de póngame cuarto y mitad de ovocitos y de... Ha cambiado muchísimo, estamos en una sociedad cada vez más tecnificada, tenemos cada vez más datos, y en concreto en la reproducción humana yo siempre digo lo mismo últimamente. Las clínicas de reproducción humana asistida, yo les quitaría el apellido de asistida. Deberían ser clínicas, y cada vez lo son más, clínicas de reproducción humana. A veces hace falta que sean asistidas y a veces no. De hecho, las pacientes que nosotros tratamos de diagnóstico genético por implantación no son pacientes infértiles. De hecho, el drama está en que estas parejas ya tienen hijos afectos en algunos casos. Entonces son parejas fértiles. Lo que pasa es que necesitamos de la reproducción asistida para generar esos embriones que se puedan seleccionar genéticamente. Es decir, el abanico de la reproducción humana ya no es solo por la fecundación in vitro, que es súper importante, como decía la doctora López Teijón, sino que además
tenemos que añadir nuevas combinaciones diferentes, donde la reproducción humana y la fecundación in vitro va a ser necesaria. Pero habrá casos donde la pareja simplemente tenga un proyecto reproductivo, querrá consultar su caso y el responsable o la persona de la clínica le podrá decir: reprodúcete de forma natural porque no tienes ningún problema. En algunos casos no, habrá decir: no, en tu caso tenemos que hacer un ICSI, como decía antes el doctor Caballero, o tenemos que hacer una fecundación o un diagnóstico genético, o tenemos que hacer una vitrificación, lo que sea. Pero cada vez la reproducción humana a veces es asistida y a veces no, y es verdad que las personas cada vez tienen más información, eso es cierto. ¿Y eso no siempre es bueno? Yo creo que sí, ¿eh? A mí me encanta que tengan información. A la doctora López Tejón le gusta. Es mucho mejor. Tú piensas que a lo largo del ciclo, pues de repente puede haber una fecundación baja, embriones que se bloquean, puede haber muchísimas situaciones que si el centro tiene capacidad para reaccionar y decir, pues por ejemplo, mira, se han bloqueado 8 de 10 embriones, vamos a analizar cromosómicamente estos 2 antes de ponerlos, porque nos está diciendo el ciclo que están mal. Si la pareja no tiene toda esa información antes, no puede sobre la marcha el contarle cosas. Yo creo que la información da poder para todo el mundo y mucho más para algo que es lo que supone tu propia salud o tus propios deseos. Yo creo que tendría que estar muchísimo más informada la gente, pero muchísimo más de todo esto. Mira, el caso típico es una señora que dice: viene a la consulta y dice: tengo 42 años y estoy pensando en no sé si congelar óvulos porque quizás el día de mañana quiera ser madre. Y dices: pero hija mía, si estás estupenda de todo, pero de los ovarios están hechos un desastre desde hace tiempo. Pero tú no sabías. No, a mí no me lo dijo nadie, a mí no me lo dijo tal, buscando culpables. No, es algo que tienen que saber. Y si ya es difícil que la gente quiera saber lo que no quiere escuchar. Y Marisa, ¿qué le dices a una mujer de 42 años? Una edad ya, bueno, no complicada para ser madre, no, pero que bueno, que se reducen las posibilidades, que te dice que considera el congelar ovocitos para ser madre. Pues le dices que se le ha pasado el tiempo y que ya veremos cómo no espabile si puede ser con sus propios óvulos, porque a los 44 años, ¿no? Mira lo que te voy a decir, Lourdes, cuando conozcáis a cualquier mujer de 44 años que haya tenido un hijo por fecundación in vitro, es de óvulos de donante. Sí. Vale. O sea, no. Así que tus compañeras de los 48 y vamos de los 47 y de doctora, todo, vamos a ver si ahora 44, me está diciendo que a partir de los 40... de in vitro, digo. De in vitro. Porque... Otra cosa es de forma natural. Vale. Pero para poder no estemos abriendo ahí una veda que luego... para poder hacer la fecundación in vitro hacen falta en el laboratorio, Xavi Vendrell lo sabe, unos requisitos mínimos. Sí. Y cuando una mujer tiene 44 años, pues no conseguimos que pueda ser con sus propios óvulos. De 43 ya hay pocos casos. Vamos consiguiendo, pero hasta que no se consiga el día de mañana clonar ovocitos o conseguir que se guarden desde mucho antes, mira lo que se está jugando. O sea, ya no solo esto, sino que no pueda ser con sus óvulos. Antes de acabar, ¿qué les parece? ¿Qué os parece que, desde vuestro punto de vista de científicos, de personas que estáis trabajando y comprometidas con esta cuestión, cuando se entra y se hacen valoraciones éticas y morales de vuestro trabajo, ¿no? Porque fíjate que la doctora López Tejón está proponiendo la adopción de unos embriones con los que no saben qué hacer, ¿no? Una salida, pero hay otras, o se cuestiona que haya bebés medicamento para salvar la vida de hermanos y demás. Esto desde el punto de vista de quienes estáis ahí investigando, aplicando los tratamientos y mejorando la calidad de vida del ser humano, ¿cómo lo digerís? Bueno, yo a nivel profesional en el día a día es que creo que no tienen derecho a opinar personas que no se han visto en una situación. Eso a mí no me pasará jamás, vale, pero el día que te pasa es cuando te enfrentas a la realidad de lo que tú quieres hacer, y en situaciones muchísimo más graves, personas con un componente, digamos, ético, religioso muy alto, que en la ecografía de los 5 meses ves una malformación menor, con frecuencia te dicen: ay, es que si no va a estar perfectamente bien, pues es que yo no sé si este niño tendría que nacer. O sea que cambia en el momento en que te pones en la situación. La empatía, claro que sí. Yo creo que es, como decía, es verdad, hay una ética individual y hay una ética colectiva. La ética colectiva puede ser más filosófica, podemos debatir, pero como decían, cuando te pasa a ti, los avances científicos van más rápido de la capacidad de regularlo, tanto legal como bioéticamente. Todavía hay argumentos que no hemos creado.
Hay cosas que podemos hacer ahora que no tenemos unos argumentos éticos todavía para valorar. Entonces yo creo que hay que dejar que las cosas se hagan, hay que ver que no haya un perjuicio para nadie y luego, mientras tanto, podemos hablar de ética y podemos buscar argumentos un poco más filosóficos, pero esto no tiene que detener el avance. Yo creo que ahí está la clave. No podemos pararlas, porque no tengamos las respuestas, no nos tenemos que hacer las preguntas. Yo creo que no es eso. Nos quedamos con estas reflexiones del doctor Xavier Vendrell, al que le agradecemos muchísimo que haya venido, responsable de la Unidad Genética Reproductiva de Sistemas Genómicos de Valencia, y agradecemos también la presencia, como siempre, de Marisa López Teijón, que se explica de una manera tan clara, tan didáctica, tan didáctica y tan directa. Marisa, si queremos adoptar un embrión, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, adoptar a un niño es acoger como hijo a alguien que sus padres biológicos no han podido hacerlo. Adoptar un embrión es una técnica de reproducción asistida en la que se transfieren estos embriones abandonados. Es transferir unos embriones congelados y es muy sencillo. O sea, que se dirijan a cualquier instituto o clínica de reproducción Sí, humana, sí. como apuntaba Es una primera visita en la que Vendrell. se valora, en la que se mira que no tenga ningún riesgo para el embarazo, que el útero esté bien, se hace una prueba del catéter, que es el tubito con el que ponemos los embriones, después empiezan un tratamiento con unos parches de estrógenos y a los pocos días ya se hace la transferencia de embriones. Pues muchísimas gracias, es un tema apasionante porque realmente es lo que yo decía, abres la ventana a un mundo casi de ciencia ficción y porque no hemos entrado a hablar de lo que está por venir y de los estudios que están en marcha, que me imagino que deben ser apasionantes. Muchísimas gracias a los dos por haber venido y a ustedes les espero en unos minutos para hablar de ciencia, para continuar hablando de ciencia pero aplicada al arte, ya verán qué interesante. A vivir, que son 2 días.